Muchos me han preguntado, ¿cuál es la regla fundamental para leer y comprender la Biblia? La Biblia no es un libro, sino toda una biblioteca, escritos en un lapso de más de 1500 años por muchos escritores diferentes, con una variedad de estilos individuales y propósitos inmediatos. Sin embargo, sus propias afirmaciones y su notable unidad demuestran a los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano. El intérprete es siempre una criatura humana, finita y falible. Debe tratar de ver las cosas del punto de vista de Dios expresada desde otra perspectiva humana. La Biblia es el conjunto de los relatos históricos de Dios orando a través de los hombres y mujeres. Contiene la historia de la creación de este mundo, de la caída del pecado de la raza humana y del plan de salvación revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías y Salvador. Las personas del Antiguo Testamento esperaron por fe la venida de nuestro Salvador. Hoy nosotros contemplamos por fe su vida y las instrucciones que diera a sus seguidores, y por fe todos estamos en espera de su segunda venida a esta tierra. He aquí unas reglas básicas que son de vital importancia para todo aquel que quiere estudiar, comprender y practicar lo que la Biblia nos enseña. Primero, la Biblia se interpreta a sí mismo. Este principio básico debe tenerse en cuenta al estudiarla, puesto que la Biblia es el único libro de la tierra cuya autoría es el origen divino. Utilizar autores humanos para su interpretación es discordante e inconveniente. Segundo, estudie con detenimiento el contexto y compárelo con otros textos paralelos o complementarios. Revise el texto en diferentes versiones de la Biblia. Esto permite tener una completa claridad sobre el pasaje que se está estudiando. Esta regla está señalada en la misma Biblia en Isaías capítulo 28, versículo 9 al 10, entre otros. La evidencia de la verdad está en las escrituras mismas. Un pasaje es la clave para abrir otros libros. El significado rico y escondido es revelado por el Espíritu Santo de Dios, aclarando la palabra para nuestra comprensión. Tercero, el lector debe acercarse a la Biblia con una mente abierta, anhelando ser enseñado y dispuesto a ser dirigido por el Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo es esencial. Jesús dijo que el Espíritu guiará toda verdad, Juan capítulo 16, versículo 13. Se debe dejar de lado todas las opiniones preconcebidas y permitir solo la dirección del Espíritu Santo. Cuarto, la oración es esencial para todo aquel que se acerque a estudiar la Biblia. Alguien dijo, estudiar la Biblia sin oración es como estudiar geografía sin mapas. Humanamente estamos limitados para conocer las cosas espirituales. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. El Espíritu Santo es quien guía y enseña. Juan capítulo 14, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 13. El apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, medita en esto que te digo y que el Señor te ayude a comprenderlo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Quinto, recuerde que la Biblia es el carácter único que es espiritual, y lo espiritual se discierne espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Sin la dirección del Espíritu Santo estaremos constantemente expuestos a torcer las escrituras o interpretarlas mal. Sexto, considere el texto dentro del contexto. No puede exagerarse la importancia de esto. Si el estudiante de la Biblia permite que un pasaje hable por sí mismo dentro del contexto del párrafo, del capítulo o libro, se evitarían la mayoría de los errores en la interpretación. Interpretar la Biblia debidamente demanda que escuchemos lo que el texto mismo nos dice de manera que le saquemos el significado al pasaje. Esto se le llama exégesis. Ex es una preposición griega que significa fuera de. Si se permite que un pasaje defina por lo que dicen los versículos que lo circundan, te da un gran paso hacia la interpretación apropiada de la Biblia, solo vigilando el contexto cuidadosamente y dejando que el pasaje hable por sí mismo. Se le da a la Biblia su merecido respeto. Séptimo, disponga de herramientas apropiadas para un buen estudio de la Biblia, entre otras, Biblias en diferentes versiones, concordancias bíblicas, diccionario bíblico, comentario bíblico, un buen software para el estudio de la Biblia. Octavo, esté dispuesto a obedecer todas las verdades que Dios le va revelando a través de su palabra. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas capítulo 11, versículo 28. El intento de Satanás de quitarnos nuestro deseo de estudiar la Biblia no es nada menos que eliminar el fundamento de nuestra debilidad y nuestro crecimiento espiritual. Debemos leer la Biblia para ser sabios, debemos creerla para ser sabios y debemos practicar sus enseñanzas para ser santos. ¿Cómo podemos describir la Biblia? La Biblia es la lámpara divina para iluminar el sendero humano. Salmos capítulo 119, versículo 105. La Biblia es la palabra limpia. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6.
La Biblia es la palabra eterna, Isaías capítulo 40, versículo 8. La Biblia es la palabra de verdad y gozo, Jeremías capítulo 15, versículo 16. La Biblia es la palabra que liberta, Juan capítulo 8, versículo 32. La Biblia es la palabra de verdad, Juan capítulo 17, versículo 17. La Biblia es la palabra santa, la Biblia es verdad y es vida. La Biblia es la espada del Espíritu, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La Biblia es el nutriente que necesitamos para tener vida abundante. La palabra de Dios es como las hojas del árbol de la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 53 y el verso 63. Las palabras de la inspiración examinadas en el alma son como ríos de agua de maná de la fuente de la vida. La Biblia nos hace sabios para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. La Biblia es el único y verdadero detector de errores. Solo la Biblia puede atestiguar en favor o en contra de nuestra declaración y de todo milagro. Los que no tienen su fe firmemente establecida con la palabra de Dios serán extraviados. ¿No es mi palabra como fuego y como un martillo que rompe la piedra en pedazos? Dice el Señor, Jeremías capítulo 23, versículo 29. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, versículo 11. Mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, niños y niñas, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? La ignorancia no excusará a los jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por más arraigadas que sean las convicciones de un hombre, o por muy seguro que esté el pastor sobre la verdad, nada de esto nos puede servir de fundamento. Así que abramos nuestras Biblias, pidamos orientación al Espíritu Santo para llegar a una conclusión certera y leal por medio de la oración. Dios te siga bendiciendo.